Mientras trabajaba como mesero en un restaurante elegante, se paralizó al ver que la clienta millonaria era su esposa, dada por muerta hace 10 años. Se acercó y la lluvia golpeaba los cristales del elegante restaurante La Perla Dorada, como lágrimas que nunca dejaron de caer. Rodrigo Mendoza ajustó su corbata por 5ª vez en 10 minutos. Una manía que había desarrollado desde aquella maldita noche de hace una década. Sus ojos recorrían el lugar con esa melancolía que ya se había vuelto parte de él, como una sombra que cargaba a todas partes. «Señor Mendoza, ¿su mesa está lista?», le sonrió la hostess, una muchacha que no podría tener más de 25 años, la misma edad que tenía Sofía cuando... No, Rodrigo sacudió la cabeza. Después de 10 años, uno pensaría que ya no dolería tanto, pero hay heridas que nunca cicatrizan del todo. El restaurante era exactamente como lo recordaba. Manteles color marfil, copas de cristal que reflejaban las luces doradas del techo, y ese aroma a vainilla y rosas que siempre lo transportaba a tiempos mejores. Tiempos cuando Camila lo esperaba en casa con esa sonrisa que podía curar cualquier mal día, y Sofía corría a abrazarlo gritando: «Papá», desde el otro lado del jardín. «Chin, ya estoy poniéndome sentimental otra vez», murmuró mientras se acomodaba en la mesa del rincón, la misma donde solía cenar con sus clientes importantes. Fue en una mesa como esa, donde había estado aquella noche fatal, discutiendo contratos hasta las tantas, mientras su esposa y su hija lo esperaban para ir al cine. «Solo media hora más, mi amor», le había dicho por teléfono a Camila. «Este contrato puede cambiar nuestras vidas». ¿Cambiar sus vidas? Órale que sí las había cambiado. Las había destruido por completo. El mesero se acercó con esa sonrisa profesional que todos los restaurantes finos enseñan a su personal. «Buenas noches, señor. ¿Desea comenzar con algo de beber? Un whisky doble, sin hielo», respondió Rodrigo sin siquiera mirar el menú. Después de 10 años de culpa, uno se vuelve experto en ahogar penas. Mientras esperaba su bebida, sus pensamientos volaron a aquella llamada que cambió todo. Eran las 11:47 de la noche cuando su celular sonó. El identificador mostraba Hospital General. «Señor Mendoza, soy el doctor Ramírez. Necesito que venga inmediatamente. Su esposa y su hija han tenido un accidente». El resto fue una pesadilla borrosa. Lluvia, sirenas, cristales rotos y 2 cuerpos que ya no respiraban. Camila tenía apenas 32 años, Sofía solo 10, y él había llegado 15 minutos tarde porque ese maldito contrato no podía esperar. «Su whisky, señor». Rodrigo alzó la vista para agradecer al mesero, pero las palabras se le atoraron en la garganta, no por el joven que le servía la bebida, sino por la mujer que acababa de entrar al restaurante. Su corazón se detuvo. Era imposible, completamente imposible, pero ahí estaba ella, caminando entre las mesas con esa elegancia natural que la había enamorado desde el primer día. El cabello castaño ahora llevaba mechas doradas, y su cuerpo lucía más maduro, más sofisticado, pero esos ojos color miel que lo habían consolado en sus peores noches y celebrado sus mejores días. «Camila», susurró, sintiendo que el mundo se tambaleaba a su alrededor. La mujer se detuvo junto a una mesa cerca de la ventana, donde un hombre mayor, distinguido, se levantó para besarle la mano. Rodrigo no podía respirar, no podía pensar, solo podía mirar a la mujer que había llorado durante 10 años, la mujer que había visitado en el cementerio cada domingo sin falta, la mujer que se suponía estaba 6 pies bajo tierra. Sin darse cuenta de lo que hacía, se levantó de su asiento. Sus piernas temblaban como si fuera un adolescente nervioso en su primera cita, pero tenía que acercarse. Tenía que confirmar que no se estaba volviendo loco, que no era otro de esos sueños crueles donde ella regresaba solo para desvanecerse al despertar. Se acercó lentamente, esquivando meseros y otros comensales, sin apartar la vista de esa figura que había habitado sus pesadillas y sus más dulces recuerdos durante una década completa. «Camila», murmuró cuando estuvo lo suficientemente cerca. La mujer alzó la vista, y por una fracción de segundo, Rodrigo vio algo que lo confirmó todo. Pánico puro. Sus ojos se abrieron como platos, su rostro palideció, y sus labios se entreabrieron en una exclamación silenciosa. Pero fue solo un instante, inmediatamente, como si fuera una actriz consumada.
Recompuso su expresión y le sonrió con frialdad profesional. «Disculpe, caballero, pero creo que me confunde con otra persona», dijo con una voz que era exactamente la de Camila, pero con un acento ligeramente diferente, más refinado. «Soy Victoria Santillán». Rodrigo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Era ella. Estaba completamente seguro. Los mismos ojos, la misma sonrisa torcida del lado izquierdo, la misma forma de tocarse el collar cuando estaba nerviosa. Pero había algo diferente, algo en su postura, en la forma como se dirigía a él, como si fuera un extraño. «Victoria, querida, ¿todo está bien?», intervino el hombre mayor, levantándose de su asiento con expresión preocupada. «Por supuesto, Aurelio», respondió ella, tomando el brazo del hombre con familiaridad. «Este caballero me confundió con alguien más». Miró directamente a Rodrigo con ojos fríos como témpanos. «Permíteme presentarte a mi esposo, don Aurelio Santillán». La palabra «esposo» le pegó a Rodrigo como un balazo en el pecho. ¿Esposo? Camila estaba casada con otro hombre. ¿Cómo era posible si se suponía que estaba muerta? «Mucho gusto», logró articular Rodrigo, estrechando la mano del hombre que parecía tener unos 60 años, elegante, con porte de empresario exitoso. «El gusto es mío. Soy Aurelio Santillán, del Grupo Inmobiliario Santillán y Asociados». «¿Y usted es?» Rodrigo Mendoza», respondió, sin poder apartar la mirada de la mujer que insistía en llamarse Victoria. «Mendoza, ¿de Construcciones Mendoza?», preguntó Aurelio con interés genuino. «He oído hablar muy bien de su empresa». Pero Rodrigo apenas escuchaba. Toda su atención estaba puesta en Camila, en Victoria, en quien fuera que estuviera parada frente a él, fingiendo no conocerlo. Cada gesto, cada expresión, cada pequeño detalle confirmaba lo que su corazón ya sabía. Era su esposa, la mujer que había amado con locura, la madre de su hija, la persona por cuya muerte se había culpado durante 10 largos años. «Bueno», dijo Victoria con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, «ha sido un placer conocerlo, señor Mendoza. Pero Aurelio y yo tenemos una velada muy especial planeada». «Claro, por supuesto», murmuró Rodrigo, retrocediendo lentamente. «Que disfruten su cena». Regresó a su mesa como un zombi, con la mente completamente en blanco. Se dejó caer en su silla y se tomó el whisky de un trago, sintiendo cómo el alcohol le quemaba la garganta. Pero ni todo el whisky del mundo podría quemar la imagen que acababa de presenciar. Camila estaba viva, su esposa, la madre de su hija, la mujer que había llorado durante 10 años. Estaba viva y casada con otro hombre. Y lo que era peor, había fingido no conocerlo. Desde su mesa, Rodrigo no podía dejar de observarlos. La forma como Victoria, como Camila, sonreía a su acompañante, como le tomaba la mano, como se comportaba como una esposa perfecta, con un hombre que definitivamente no era él. Pero ¿qué había pasado con Sofía? Si Camila estaba viva, su hija también lo estaría. ¿Dónde había estado todos estos años? ¿Por qué habían fingido su muerte? ¿Y por qué diablos Camila lo había mirado como si fuera un completo extraño? Una sola cosa estaba clara. Iba a llegar al fondo de este misterio, aunque le costara la cordura que le quedaba. Rodrigo no durmió ni un minuto esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Camila, de Victoria, mirándolo con esa frialdad que le helaba la sangre. Se levantó antes del amanecer, preparó café más cargado que de costumbre, y se sentó frente a su computadora con una determinación que no había sentido en años. Aurelio Santillán, escribió en el buscador. Los resultados aparecieron inmediatamente. Páginas y páginas sobre el magnate inmobiliario, uno de los hombres más ricos de México, propiedades en Polanco, desarrollos turísticos en la Riviera Maya, torres corporativas en Santa Fe, un imperio construido durante más de 30 años. Pero lo que más le interesaba estaba en la sección de vida personal de un artículo de revista. Tras la trágica muerte de su primera esposa, María Elena Vázquez, en 2014, don Aurelio se mantuvo soltero, hasta que en 2015 contrajo matrimonio con la distinguida Victoria Mendoza en una ceremonia privada. «Victoria Mendoza», murmuró Rodrigo, sintiendo un escalofrío. «Hasta se quedó con mi apellido, la muy», siguió leyendo. «La señora Santillán, de origen regiomontano,
Llegó a la vida del empresario tras conocerse en un evento benéfico. La pareja reside actualmente en su mansión de Las Lomas, exactamente un año después del supuesto accidente. Las coincidencias no podían ser tan perfectas. Rodrigo amplió la búsqueda y encontró fotos sociales de los Santillán en diversos eventos. Ahí estaba ella, elegante, sonriente, del brazo de Aurelio. En algunas imágenes aparecía una joven hermosa, de unos 20 años, identificada como Isabella Santillán, hija de Victoria, estudiante de administración en Suiza. «¡Isabela!», gritó, levantándose tan bruscamente que tiró la taza de café. Sofía amplió la foto con manos temblorosas. Era ella, sin duda alguna, su niña, ya convertida en una mujer preciosa, con los mismos ojos vivaces que recordaba, pero ahora con la sofisticación de alguien educado en los mejores colegios europeos. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Miguel, su socio y mejor amigo desde la universidad. «Bueno, órale, Rodrigo. ¿Qué te pasa? Sonaste como si hubieras visto un fantasma». «Peor que eso, Miguel. Vi a 2 fantasmas». «¿De qué hablas, compadre? ¿Estás bebiendo tan temprano?». Rodrigo tomó aire profundamente. Miguel había estado con él la noche del accidente. Había sido su apoyo durante los primeros años de duelo. Si alguien podía ayudarlo a entender esto, era él. «Miguel, necesito que vengas a mi casa. Ahora. Y trae tu laptop. Tengo algo que enseñarte que no vas a creer». 1 hora después, Miguel estaba sentado en la sala de Rodrigo con la boca abierta, mirando las fotos de Victoria e Isabella Santillán en la pantalla. «No manches. Rodrigo, se parece muchísimo a Camila». «Pero no se parece, Miguel. Es Camila. Y esa muchacha es mi Sofía». «Pero eso es imposible, hermano. Tú mismo identificaste los cuerpos. Yo estuve contigo en el funeral. Vimos cómo los enterraron. ¿Y si no eran ellas?». Rodrigo se levantó y comenzó a caminar por la sala como león enjaulado. «¿Y si toda la identificación fue un montaje? Piénsalo. Los cuerpos estaban muy dañados por el accidente, casi irreconocibles. Solo pudimos identificarlas por la ropa, las joyas. Pero ¿por qué harían algo así? ¿Por qué Camila querría hacerte creer que estaba muerta?». Esa era la pregunta del millón. Rodrigo se frotó las sienes, sintiendo crecer un dolor de cabeza monumental. «No lo sé, pero voy a averiguarlo, Miguel. Necesito que me ayudes a investigar. Aurelio Santillán, Victoria Mendoza, todo lo que puedas encontrar sobre cuándo y cómo se conocieron». Miguel asintió, aunque seguía luciendo escéptico. «Está bien, pero prométeme que no vas a hacer ninguna locura. Si realmente es Camila, tiene que haber una explicación». Después de que Miguel se fue, Rodrigo continuó su investigación obsesiva. Contrató a un investigador privado, Roberto Maldonado, un ex policía que le debía algunos favores profesionales. «Necesito que investigues a fondo a esta mujer», le dijo, mostrándole las fotos de Victoria. «Todo lo que puedas encontrar sobre su pasado, especialmente antes de 2015, 3 días después». Roberto regresó con información que confirmó las peores sospechas de Rodrigo. «Mira, jefe, esto está muy raro. Victoria Santillán apareció de la nada en 2014. No hay registros de ella antes de esa fecha, ni acta de nacimiento, ni historial escolar, ni trabajos anteriores. Es como si hubiera nacido adulta ese año. Y la muchacha, Isabela, igual de extraño, supuestamente nació en 2004, pero tampoco hay registros anteriores a 2014. Ambas tienen documentos impecables, pero muy recientes. Y aquí viene lo más interesante. Esos papeles fueron tramitados por una empresa que se especializa en, digamos, crear nuevas identidades para personas que necesitan desaparecer». Rodrigo sintió que se le heló la sangre, como protección de testigos, eso, o como gente que huye de algo o alguien. La empresa se llama Nuevos Horizontes. Muy discreta, muy costosa, muy efectiva. ¿Puedes averiguar quién pagó por esos servicios? Puedo intentarlo, pero va a costar tiempo y dinero. Esa gente no deja rastros fáciles. Esa noche, Rodrigo no pudo resistir más. Manejó hasta Las Lomas, al exclusivo vecindario donde vivían los Santillán. La mansión era impresionante. Muros altos, jardines perfectos, seguridad discreta pero evidente. Se estacionó al otro lado de la calle, sintiéndose como un acosador, pero necesitaba verla otra vez.
A las 8:30 p.m., las puertas se abrieron y salió un Mercedes negro. Rodrigo pudo ver claramente a Victoria en el asiento del pasajero, hablando animadamente con Aurelio, mientras se dirigían a algún compromiso social. Era ella. Cada fibra de su ser se lo confirmaba. Los mismos gestos, la misma risa, la misma forma de tocarse el cabello cuando estaba contenta. Pero había algo diferente también, algo en su postura, en su forma de vestir, incluso en su maquillaje. Victoria Santillán era una versión más sofisticada, más fría, más calculada de la Camila que él había conocido. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. «Deja de buscarme. Camila Mendoza murió hace 10 años. Victoria Santillán no te conoce». Rodrigo se quedó helado, con manos temblorosas. Marcó el número. Fue directo al buzón de voz, con una grabación automatizada. Pero había reconocido ese número. Era el mismo que había aparecido en las llamadas perdidas de Camila la noche del accidente. El número que nunca había podido identificar, que siempre había asumido que pertenecía a alguna amiga. Ahora sabía la verdad. Camila había estado planeando esto desde antes del accidente. La pregunta era ¿por qué? ¿Qué había pasado en su matrimonio que la había empujado a tomar una decisión tan drástica? ¿Y por qué había involucrado a Sofía? Mientras regresaba a casa, una idea terrible comenzó a formarse en su mente. ¿Y si el accidente no había sido un accidente? ¿Y si Camila había orquestado todo desde el principio? Pero eso significaría que... no, era imposible. Camila nunca lastimaría a personas inocentes. ¿O sí? Una cosa estaba clara. No iba a parar hasta obtener respuestas. Camila, o Victoria, o como quisiera llamarse, le debía una explicación. Le debía 10 años de dolor, 10 años de culpa, 10 años de llorar por una familia que tal vez nunca había perdido realmente. Mañana comenzaría la fase 2 de su investigación, y esta vez no se conformaría con observar desde lejos. Rodrigo había pasado toda la noche planeando cómo enfrentar a Camila. No podía simplemente aparecer en la puerta de la mansión Santillán como un loco desesperado. Necesitaba ser inteligente, estratégico. Después de todo, si ella había sido capaz de fingir su muerte durante 10 años, claramente no era la mujer ingenua que él recordaba. La oportunidad llegó esa misma tarde. Roberto le informó que Aurelio estaría en una junta de consejo hasta las 8 p.m. y que Victoria tenía la costumbre de tomar té en el jardín trasero alrededor de las 6. Los empleados domésticos salían a las 5:30, dejándola sola en la casa. «¿Estás seguro de que quieres hacer esto, jefe?», le preguntó Roberto. «Técnicamente sería allanamiento de morada. No es allanamiento si voy a hablar con mi esposa», respondió Rodrigo con una determinación férrea. A las 5:45 p.m., Rodrigo estaba escalando la pared trasera de la mansión Santillán. Se sentía como un adolescente tratando de escaparse de casa, pero con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Sus manos temblaban mientras se deslizaba por entre los arbustos perfectamente podados del jardín. Ahí estaba ella, sentada en una elegante mesa de hierro forjado, con una taza de porcelana china en las manos, leyendo lo que parecía ser una revista de arquitectura. Llevaba un vestido beige que le llegaba a las rodillas y sandalias doradas. Su cabello caía en ondas suaves sobre sus hombros, y tenía esa expresión serena que él tanto había amado. Por un momento, Rodrigo se olvidó de todo, de la rabia, de la confusión, del dolor. Solo veía a su Camila, la mujer con quien había soñado formar una familia, la mujer que había sido su mundo entero. «Hola, Camila», dijo suavemente, saliendo de entre los arbustos. Ella levantó la vista y se quedó completamente inmóvil. La taza se le resbaló de las manos y se estrelló contra el suelo, rompiéndose en 1000 pedazos. Su rostro palideció hasta volverse casi translúcido. ¿Cómo entraste aquí?», susurró, levantándose tan abruptamente que la silla se tambaleó. «La misma pregunta podría hacerte yo», respondió Rodrigo, acercándose lentamente. «¿Cómo entraste en esta vida, Camila? ¿Cómo entraste en la vida de ese hombre cuando se suponía que estabas muerta? No sé de qué hablas. Soy Victoria Santillán y tú estás loco si crees que puedes invadir mi hogar de esta manera». «¿Loco?», Rodrigo soltó una risa amarga. «¿Quieres saber lo que es estar loco, Camila? Es llorar por 10 años a una mujer que estaba viva,
Es visitarle la tumba todos los domingos a alguien que probablemente estaba tomando el té en jardines como este. Es odiarte a ti mismo por haber llegado tarde a salvar a tu familia cuando resulta que tu familia nunca necesitó ser salvada. Los ojos de Camila se llenaron de lágrimas, pero su expresión siguió siendo dura. No tienes derecho a estar aquí, Rodrigo. Ahí está, gritó él, señalándola. Dijiste mi nombre. Victoria Santillán no sabría cómo me llamo, pero Camila Mendoza sí. Ella cerró los ojos y se llevó las manos al rostro. Cuando las apartó, ya no quedaba rastro de Victoria. Era Camila, su Camila, con toda la vulnerabilidad y el dolor que él recordaba. ¿Por qué?, susurró él. ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué nos hiciste esto? Porque no tenía opción, respondió ella, con la voz quebrada. Porque estaba muriendo, Rodrigo. Tenía cáncer. Los médicos me dieron 6 meses de vida. Rodrigo sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. ¿Qué? 6 meses, repitió Camila, dejándose caer nuevamente en la silla. Cáncer de páncreas, etapa 4, sin posibilidades de cura, sin esperanza. Y yo no podía dejarte con esa carga. No podía dejar que me vieras morir lentamente, que Sofía me viera convertirme en una sombra de lo que era. ¿Entonces decidiste hacernos creer que habían muerto? ¿Esa era tu solución? Era la única solución, gritó ella levantándose nuevamente. Tú tenías a Natalia, Rodrigo. Creías que no lo sabía, pero claro que lo sabía. Tenías tu aventura, tu escape. ¿Crees que no me dolía? ¿Crees que no sabía que cuando llegabas tarde a casa no era solo por el trabajo? Rodrigo se sintió como si le hubieran dado una bofetada. Natalia, su aventura de apenas 3 meses, que él había terminado semanas antes del accidente, arrepentido y decidido a ser mejor esposo. Camila, eso ya había terminado. Te juro que... No me interesa, lo interrumpió. El punto es que cuando descubrí que me estaba muriendo, decidí que no iba a ser una carga para nadie, especialmente no para un hombre que claramente ya había encontrado consuelo en otros brazos. ¿Y Sofía? ¿Cómo pudiste involucrar a nuestra hija en esto? Los ojos de Camila se suavizaron por primera vez. Sofía no sabía nada al principio. Le dije que íbamos a hacer un viaje, que era una sorpresa. Cuando llegamos aquí, cuando ella entendió lo que había pasado, ya era demasiado tarde para regresar. Había documentos falsos, identidades nuevas, una vida completamente diferente esperándonos. ¿Y cómo conociste a Aurelio? En el hospital, admitió Camila. Él estaba visitando a su esposa, que también tenía cáncer. Hablábamos en la sala de espera. Compartíamos nuestro dolor. Cuando María Elena murió, él quedó destrozado. Y cuando fingí mi muerte, él fue quien me ayudó a conseguir el tratamiento experimental que me salvó la vida. ¿Te salvó la vida? ¿El tratamiento funcionó? Rodrigo, me curé, completamente. Pero para entonces ya llevaba meses siendo Victoria. Ya estaba casada con Aurelio. Ya había construido esta nueva existencia. Rodrigo se sentó pesadamente en una de las sillas del jardín, sintiendo que las piernas no lo sostenían. Entonces todo este tiempo, todo este dolor, fue innecesario. No, dijo Camila, acercándose a él. No fue innecesario. Fue lo que tenía que pasar. Tú pudiste rehacer tu vida. Yo me curé y encontré la paz. Y Sofía creció en un ambiente de lujo y educación que nosotros jamás habríamos podido darle. La paz. Rodrigo la miró con incredulidad. ¿Llamas paz a vivir una mentira? Llamo paz a no ser una carga, a no ver la lástima en los ojos de las personas que amo, a no morir lentamente mientras mi familia sufre viendo cómo me desvanezco. Yo te habría amado hasta el final, Camila, en la salud y en la enfermedad. ¿Recuerdas? Esos eran nuestros votos. Camila se acercó y le tocó la mejilla suavemente. Era la primera vez que lo tocaba en 10 años, y Rodrigo sintió que se le desarmaba el alma. Lo sé, susurró ella, pero yo no pude amarte sabiendo que tenías a alguien más, y no pude pedirte que me amaras cuando ya no era la mujer de quien te habías enamorado. ¿Y ahora qué?, preguntó él. ¿Sigues fingiendo que no me conoces? ¿Sigues siendo Victoria Santillán para siempre? Camila retiró la mano y retrocedió. Ahora tú te vas. Rodrigo, te vas y finges que esta conversación nunca pasó. Victoria Santillán es una mujer casada, feliz, con una hija que está estudiando en Europa y un esposo que la adora.
Camila Mendoza murió hace 10 años, y es mejor que siga muerta. Y si no quiero irme, y si quiero recuperar a mi familia, los ojos de Camila se endurecieron nuevamente. Entonces destruirás 3 vidas por tu egoísmo. La mía, la de Aurelio, y la de Sofía. ¿Es eso lo que quieres? Rodrigo se quedó en silencio, procesando todo lo que había escuchado. El amor, la traición, la enfermedad, la mentira, la supervivencia, todo mezclado en una historia que parecía sacada de la peor pesadilla. Se levantó lentamente, mirándola una última vez. Era Camila, pero también era Victoria. Era la mujer que había amado, pero también una extraña que había sido capaz de fingir su muerte durante una década. «Esto no termina aquí», le dijo antes de alejarse. «No puede terminar aquí». Rodrigo no pudo dormir esa noche. Las palabras de Camila resonaban en su cabeza como ecos torturantes. Tenías a Natalia. Creías que no lo sabía, pero claro que lo sabía. La culpa que había cargado por 10 años se multiplicó por 1000. No solo había perdido a su familia por llegar tarde, sino que su infidelidad había sido el catalizador de toda esta pesadilla. Al día siguiente, decidió volver a la mansión. Necesitaba más respuestas. Necesitaba entender cómo había sido capaz de orquestar todo esto, cómo había conseguido los documentos falsos, cómo había simulado el accidente, pero sobre todo, necesitaba saber si realmente lo había hecho solo por la enfermedad, o si había algo más. Esta vez no se coló por el jardín. Se presentó en la puerta principal como un visitante cualquiera. «Busco a la señora Victoria Santillán», le dijo al empleado doméstico que le abrió. «¿De parte de quién, señor?» «Dígale que Rodrigo Mendoza quiere hablar con ella sobre un asunto del pasado». 5 minutos después, Camila apareció en la entrada, elegante como siempre, pero con ojeras que delataban una noche tan mala como la suya. «¿Qué quieres ahora, Rodrigo?» «Hablar, como adultos civilizados, sin gritos, sin reproches. Solo necesito entender algunas cosas más». Ella lo guió hacia un estudio elegante, lleno de libros y adornos caros. Se sentó detrás de un escritorio de caoba, manteniendo distancia física y emocional. «Tienes 10 minutos antes de que Aurelio regrese del golf». «¿Cómo lo hiciste?», preguntó Rodrigo directamente. «¿Cómo simulaste el accidente? ¿Quiénes eran los cuerpos que identifiqué?». Camila suspiró profundamente. «¿Realmente quieres saber todos los detalles sórdidos?». «Todos». «Está bien». Se reclinó en su silla, con una expresión que oscilaba entre la tristeza y algo parecido al orgullo. «Conocí a Aurelio 3 meses antes de fingir nuestra muerte. Su esposa estaba muriendo del mismo cáncer que yo tenía. Él me contó sobre una clínica experimental en Suiza que María Elena había rechazado porque era demasiado arriesgada». Rodrigo la escuchaba con atención, tratando de procesar cada palabra. «Cuando decidí desaparecer, Aurelio ya se había enamorado de mí. Sabía que estaba casada, sabía que tenía una hija, pero también sabía que me estaba muriendo. Él me propuso una solución: fingir nuestra muerte, llevarnos a Suiza para el tratamiento, y mientras yo me recuperaba, él se encargaría de darnos una nueva identidad. Y los cuerpos, 2 indigentes del hospital», dijo con una frialdad que le heló la sangre a Rodrigo. «Una mujer de mi edad y una niña de 10 años. Habían muerto esa misma noche por causas naturales. Aurelio tenía contactos en la morgue, gente que por el precio correcto podía hacer que algunos papeles se perdieran y otros aparecieran. Dios mío, Camila, ¿te das cuenta de lo que hiciste? Yo identifiqué esos cuerpos creyendo que eran ustedes. Lloré sobre sus ataúdes. Los cuerpos estaban muy dañados por el accidente», continuó ella, como si no lo hubiera escuchado. «Fue fácil hacer que pareciera que éramos nosotras. La ropa, las joyas, algunos documentos plantados en el auto. Y el auto también fue parte del montaje. Aurelio contrató a alguien para que lo estrellara contra el puente. Todo tenía que verse auténtico. La policía nunca sospechó nada porque... Bueno, ¿quién sospecharía algo tan elaborado?». Rodrigo se levantó y comenzó a caminar por el estudio, tratando de procesar la magnitud de lo que estaba escuchando. «¿Y Sofía? Durante todo este tiempo, ¿cómo le explicaste por qué su padre creía que estaba muerta?» Por primera vez, la fachada de frialdad de Camila se quebró ligeramente. «Al principio le dije que era temporal, que papá tenía problemas y que teníamos que escondernos un tiempo, pero conforme pasaron los meses,
Y luego los años. Fue más difícil mantener la mentira. ¿Cuándo le dijiste la verdad? Cuando cumplió 16, ya no podía seguir inventando excusas de por qué no podíamos contactarte. Así que le conté todo. La enfermedad, tu aventura, la decisión que tomé y cómo reaccionó. Camila se quedó callada por un momento, jugando nerviosamente con su anillo de bodas. El anillo que llevaba por Aurelio, no por él. Se enojó mucho, gritó, lloró. Me dijo que era una monstrua por haberte hecho eso. Pero después entendió. Vio la vida que habíamos construido, la educación que estaba recibiendo, las oportunidades que tenía, y decidió que era mejor mantener el secreto. ¿Mejor para quién? ¿Para ella o para ti? Para todos, respondió Camila con firmeza. Rodrigo, ¿tú crees que habrías podido darle a Sofía lo que Aurelio le ha dado? Los mejores colegios, universidad en Europa, viajes por el mundo, conexiones que le abrirán cualquier puerta. Le habría dado amor, amor verdadero, no comprado con dinero, y yo también se lo habría dado, hasta que me muriera en sus brazos. ¿Es eso lo que querías? Que nuestra hija de 10 años me viera consumirme lentamente, que cargara con ese trauma el resto de su vida. Rodrigo se detuvo frente a una fotografía en la pared. Camila, Aurelio y Sofía, en lo que parecía ser una graduación. Los tres sonreían. Parecían una familia perfecta, pero él sabía que todo era una mentira construida sobre la tumba de su verdadera familia. ¿Y qué pasó con el tratamiento? Dijiste que te curaste. El tratamiento experimental funcionó mejor de lo que nadie esperaba. Los tumores desaparecieron completamente. Para cuando los médicos me dieron el alta definitiva, ya llevaba 2 años siendo Victoria Santillán. ¿Y nunca pensaste en decirme la verdad? ¿En regresar? ¿Regresar a qué?, preguntó Camila, levantándose de su silla. A una vida donde mi esposo me había engañado, a volver a ser la esposa de clase media que luchaba para llegar a fin de mes, a una existencia donde mi hija tendría que conformarse con lo mínimo, a una vida real, respondió Rodrigo, a una vida sin mentiras. Esta vida es real, Rodrigo. Es mi vida ahora. Aurelio me ama, me respeta, me da todo lo que necesito, y yo he aprendido a amarlo también. Esas palabras le dolieron más que cualquier golpe físico. ¿Lo amas? ¿De una manera diferente a como te amé a ti? Sí. Él me salvó cuando estaba en mi peor momento. Me dio una segunda oportunidad cuando yo ya había perdido toda esperanza. ¿Y yo qué era entonces? ¿Un error que tenías que borrar? Camila se acercó a él, y por un momento, Rodrigo vio un destello de la mujer de la que se había enamorado. Tú eras mi primer amor, Rodrigo, el padre de mi hija, el hombre con quien soñé envejecer, pero también eras el hombre que me engañó cuando más vulnerable estaba, y no podía quedarme a ver si me volvías a romper el corazón mientras yo me moría lentamente. Camila, no, lo interrumpió. Ya tomé mi decisión hace 10 años, y no voy a cambiarla ahora. Victoria Santillán es quien soy, y es quien voy a seguir siendo. El sonido de un auto llegando al estacionamiento interrumpió la conversación. Es Aurelio, dijo Camila, poniéndose tensa. Tienes que irte, ahora. Esto no va a terminar así, Camila. Tú lo sabes. Tiene que terminar así, respondió ella, dirigiéndose hacia la puerta. Por el bien de todos, Rodrigo la siguió, pero antes de salir, se detuvo en el umbral. Una última pregunta. ¿Alguna vez te arrepentiste, aunque sea una sola vez en estos 10 años? Camila se quedó callada por un largo momento, de espaldas a él. Todos los días, susurró finalmente, pero el arrepentimiento no cambia las decisiones que ya tomaste, solo las hace más difíciles de vivir. Rodrigo acababa de llegar a su departamento cuando tocaron a la puerta. Eran apenas las 7 de la noche, y él no esperaba a nadie. Por un momento loco, pensó que podría ser Camila, que tal vez había cambiado de opinión y venía a buscar una reconciliación, pero cuando abrió la puerta, se encontró con una mujer desconocida. Era elegante, de unos 35 años, con cabello negro recogido en una coleta perfecta y ojos verdes que parecían poder leer el alma. Llevaba un traje sastre gris y un maletín de cuero. «¿Rodrigo Mendoza?», preguntó con voz profesional. «Sí. ¿Quién pregunta?» «Mi nombre es Natalia Herrera.
dijo extendiendo una tarjeta de presentación. Soy investigadora privada, y creo que tenemos mucho de qué hablar. Rodrigo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Natalia, su Natalia, la mujer con quien había tenido esa aventura que ahora se había convertido en el catalizador de toda esta pesadilla. Natalia, murmuró, mirándola con incredulidad. ¿Qué diablos haces aquí? Puedo pasar. Lo que tengo que decirte no es para conversarse en el pasillo. Rodrigo la dejó entrar, todavía procesando la sorpresa. La Natalia que él recordaba era una secretaria dulce y tímida de su empresa. Esta mujer tenía una presencia completamente diferente, segura, profesional, casi intimidante. ¿Investigadora privada?, preguntó mientras ella se sentaba en su sala. ¿Desde cuándo? Desde hace 8 años, respondió Natalia, abriendo su maletín. Después de lo nuestro, decidí cambiar de carrera. Estudié criminología. Me especialicé en casos de personas desaparecidas y fraudes de identidad. ¿Y qué te trae aquí ahora? Natalia sacó una carpeta gruesa del maletín y la puso sobre la mesa de centro. Victoria Santillán me contrató hace 6 meses. ¿Qué? Rodrigo se levantó bruscamente. ¿Camila te contrató? Victoria, corrigió Natalia. Para ella, Camila Mendoza no existe. Me contrató para investigar la muerte de la primera esposa de Aurelio Santillán. María Elena, ¿por qué querría investigar eso? Porque sospecha que no fue una muerte natural. Natalia abrió la carpeta y comenzó a sacar fotografías y documentos. Y después de 6 meses de investigación, puedo confirmar que sus sospechas eran correctas. Rodrigo volvió a sentarse, sintiendo que cada revelación lo hundía más en un laberinto sin salida. Explícate. María Elena Vázquez murió oficialmente de complicaciones por cáncer de páncreas, misma enfermedad que supuestamente tenía tu exesposa. Pero los análisis que logré conseguir de manera extraoficial muestran trazas de ricina en sus tejidos. Ricina, un veneno muy sofisticado, difícil de detectar si no sabes qué buscar. Causa síntomas similares a los de la quimioterapia avanzada. Náuseas, vómito, debilidad extrema. Perfecto para enmascarar un asesinato como una muerte por cáncer. Rodrigo se quedó callado, procesando las implicaciones de lo que estaba escuchando. ¿Estás diciendo que alguien asesinó a la primera esposa de Aurelio? Eso es exactamente lo que estoy diciendo. Y hay más. Natalia sacó más documentos. Victoria no fue la primera mujer que Aurelio rescató después de la muerte de María Elena. Hubo otras 2, ambas con historias similares. Mujeres en situaciones desesperadas, supuestamente enfermas terminales, que aparecieron en su vida justo después de que María Elena muriera. ¿Qué pasó con ellas? Una murió en un accidente automovilístico 6 meses después de casarse con él. La otra simplemente desapareció. Oficialmente se divorciaron, pero no hay rastro de dónde fue después. ¿Y por qué Victoria te contrató para investigar esto, si ella es parte del patrón? Natalia cerró la carpeta y lo miró directamente a los ojos. Porque Victoria descubrió que Aurelio planea matarla. El silencio que siguió fue ensordecedor. Rodrigo sentía que su cabeza iba a explotar con toda la información que estaba recibiendo. Como encontró ricina en su botiquín personal, escondida entre sus medicamentos para la diabetes. Cuando me contrató, me dijo que había empezado a sentirse extraña después de las cenas, con síntomas que le recordaban a cuando estaba enferma de cáncer. Pero ¿por qué querría matarla? Según ella, él la adora. Según mis investigaciones, Aurelio Santillán es un psicópata con complejo de salvador. Le gusta rescatar mujeres desesperadas, casarse con ellas, disfrutar de ser el héroe, y después eliminarlas cuando se aburre del papel. Rodrigo se levantó y comenzó a caminar por la sala, tratando de organizar sus pensamientos. Y Victoria. Camila. Lo sabe. Lo sospecha. Por eso me contrató. Quería confirmar sus sospechas antes de tomar cualquier acción. ¿Qué tipo de acción? Natalia vaciló por primera vez desde que había llegado. Rodrigo, tengo que decirte algo más. Algo que va a ser muy difícil de escuchar. Peor que todo lo que me acabas de decir. Victoria no solo planea defenderse de Aurelio. Natalia abrió nuevamente la carpeta y sacó una serie de fotografías. Planea matarlo primero. Las fotografías mostraban a Camila en una farmacia clandestina, comprando lo que parecían ser sustancias químicas,
Otras la mostraban reuniéndose con hombres de aspecto sospechoso en callejones oscuros. Estas fotos las tomé la semana pasada. Tu exesposa está planeando envenenar a Aurelio durante la cena de aniversario de bodas que tienen programada para mañana por la noche. ¿Mañana? Sí, y hay algo más que necesitas saber. Natalia lo miró con una expresión que mezclaba profesionalismo con algo parecido a la compasión. Victoria no me contrató solo para investigar a Aurelio. También me contrató para investigarte a ti. A mí. ¿Por qué? Quería saber si habías rehecho tu vida, si tenías nueva familia, si habías seguido adelante completamente. Creo que está considerando la posibilidad de deshacerse de Aurelio y desaparecer otra vez, pero esta vez quiere asegurarse de que no haya cabos sueltos. Cabos sueltos. Tú, Rodrigo. Tú eres el único cabo suelto en su nueva vida. Rodrigo sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Estás insinuando que... Estoy insinuando que Victoria Santillán es una mujer muy diferente a la Camila que tú conociste. Ha vivido 10 años en un mundo de mentiras, manipulación y ahora, potencialmente, asesinato. Y que tú representes una amenaza para la nueva identidad que se ha construido. ¿Por qué me estás contando todo esto? ¿Por qué traicionas a tu clienta? Natalia se levantó y comenzó a guardar los documentos en su maletín, porque independientemente de lo que pasó entre nosotros hace años, no puedo permitir que una mujer cometa asesinato, y porque a pesar de todo, creo que todavía te amo. Esas últimas palabras cayeron como una bomba en el silencio de la sala. Natalia, no digas nada, lo interrumpió. Solo escúchame. Mañana por la noche, durante esa cena, Victoria va a intentar matar a Aurelio, y si lo logra, va a desaparecer otra vez. Pero esta vez, no va a dejar testigos que puedan conectarla con Camila Mendoza. ¿Qué sugieres que haga? Puedes llamar a la policía y denunciar el plan de asesinato, o puedes ir mañana por la noche a esa mansión y confrontarla antes de que sea demasiado tarde. Y si no hago nada, entonces mañana por la noche habrá un muerto, y la mujer que una vez amaste se convertirá oficialmente en una asesina. Natalia se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se detuvo. Hay algo más que debes saber, Rodrigo. Algo sobre tu hija. ¿Qué pasa con Sofía? Ella sabe todo. Y no solo eso, ella ha estado en contacto contigo. ¿Qué? Las cartas anónimas que has recibido en tu oficina durante los últimos 6 meses. Los ramos de flores que aparecían en la tumba de Camila. Todo eso era Sofía. Ella te ha estado observando, estudiando, tratando de decidir si debe revelarte la verdad. Rodrigo se quedó paralizado. Las cartas, los había guardado todas, pensando que eran de algún admirador secreto, o de alguien que se compadecía de él. Las flores en la tumba, que él había atribuido a algún alma caritativa. ¿Dónde está ella ahora? Llega mañana de Suiza, para la cena de aniversario de su madre, una cena que podría convertirse en la última de Aurelio Santillán. Rodrigo no durmió nada esa noche. Las revelaciones de Natalia le daban vueltas en la cabeza, como un torbellino imparable. Su Camila, la mujer dulce y cariñosa que había sido el amor de su vida, se había convertido en una potencial asesina, y su hija, su pequeña Sofía, había estado observándolo desde las sombras durante meses sin que él lo supiera. A las 6 de la mañana, ya no pudo soportar más la incertidumbre. Marcó el número que Natalia le había dejado. Bueno, soy Rodrigo. Necesito saber más sobre las cartas de Sofía. Buenos días para ti también, respondió Natalia con voz adormilada. ¿No pudiste dormir? ¿Tú podrías? Dame detalles sobre mi hija. ¿Cómo supes que era ella? La seguí durante semanas. Cada vez que aparecían flores en la tumba de Camila, ella había estado ahí el día anterior. Las cartas las entregaba ella misma en tu oficina, siempre disfrazada, peluca, lentes oscuros, ropa diferente. Es muy inteligente, Rodrigo. Mucho más de lo que cualquiera de nosotros esperaba. ¿Qué dicen las cartas? Nunca las abrí completamente. Pensé que eran de algún loco. Léelas todas. Hoy. Te van a ayudar a entender la mente de tu hija y te van a preparar para lo que va a pasar esta noche. Después de colgar, Rodrigo fue a su estudio y sacó la caja donde guardaba todas las cartas anónimas. Eran 12 en total, llegadas a lo largo de 6 meses. Las puso en orden cronológico y comenzó a leerlas con el corazón latiéndole a 1000 por hora. La primera era simple. Hay cosas que los muertos no pueden decir.
Pero los vivos sí pueden descubrir. La verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz. La segunda, un padre que llora por sus hijos muertos es admirable. Un padre que no busca la verdad cuando sospecha que están vivos. Es un cobarde. Conforme avanzaba en la lectura, las cartas se volvían más específicas, más reveladoras. ¿Alguna vez te preguntaste por qué el accidente fue tan conveniente? ¿Por qué los cuerpos estaban tan dañados que la identificación fue casi imposible? Hay registros médicos que no coinciden, ¿no? Hay documentos que aparecieron de la nada. Hay una historia que no te han contado completa. La 8ª carta fue la que más lo impactó. Papá, sé que nunca me olvidaste. Yo tampoco te olvidé nunca, pero necesito saber si puedo confiar en ti antes de revelar la verdad. ¿Serías capaz de perdonar lo imperdonable si fuera por amor? La última carta, fechada apenas una semana atrás, era la más directa. La cena del 15 de octubre será el momento de la verdad. Todo se revelará esa noche. Prepárate para decidir entre el pasado y el futuro. Con amor, la hija que nunca murió. Rodrigo se dejó caer en su silla, con las cartas esparcidas sobre el escritorio. Sofía no solo sabía todo, sino que había estado probándolo, evaluándolo, preparándolo para este momento. Su hija de 20 años había orquestado todo esto con la precisión de una maestra del ajedrez. Su teléfono sonó. Era Roberto, su investigador privado. Jefe, tengo noticias. Conseguí más información sobre esa empresa Nuevos Horizontes. Te escucho. Es una operación muy sofisticada. No solo crean identidades falsas, también se especializan en, digamos, eliminar problemas para sus clientes. Tienen contactos en hospitales, morgues, funerarias, todo lo necesario para hacer que alguien desaparezca oficialmente. ¿Y quién pagó por los servicios de Camila y Sofía? Aquí viene lo interesante. Los pagos se hicieron desde una cuenta en las Islas Caimán, pero logré rastrear el origen. El dinero vino de Aurelio Santillán, pero no todo. ¿Qué quieres decir? La mitad del pago vino de Santillán, como era de esperarse, pero la otra mitad vino de una cuenta personal que pertenecía a Camila Mendoza, una cuenta que ella había estado alimentando en secreto durante meses antes de su muerte. Rodrigo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Estás diciendo que ella tenía planeado esto desde antes de conocer a Aurelio? Eso parece. Y hay más. Esa cuenta recibió depósitos regulares durante 3 meses antes del accidente. Depósitos que coinciden exactamente con los días que tú llegabas tarde a casa. La implicación era clara. Camila había estado planeando su desaparición desde que descubrió su aventura con Natalia. La enfermedad había sido solo el catalizador, no la causa principal. Roberto, necesito que investigues todo lo que puedas sobre los planes de Victoria Santillán para esta noche. Contactos recientes, compras inusuales, cualquier cosa que pueda indicar que está planeando algo. Ya estoy en eso, jefe. Te tengo noticias en 1 hora. Rodrigo colgó y se dirigió a la cocina para preparar café. Necesitaba cafeína para procesar todo lo que estaba descubriendo, mientras esperaba que el café se hiciera. Su mente trabajaba a toda velocidad. Si Camila había estado planeando desaparecer desde antes de conocer a Aurelio, entonces todo lo que le había dicho sobre protegerlo a él y a Sofía era mentira. Había sido una decisión fría, calculada, motivada por el despecho y el orgullo herido. Pero entonces, ¿por qué ahora planeaba matar a Aurelio, si él la había salvado? Si le había dado la vida de lujo que quería para ella y Sofía, ¿qué había cambiado? Su teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número desconocido. Bueno, papá. La voz era suave, femenina, con un acento ligeramente europeo que no pudo reconocer inmediatamente. ¿Sofía? Susurró, sintiendo que las piernas le temblaban. Hola, papá. Sé que esto debe ser muy confuso para ti. Sofía, mi amor, ¿dónde estás? ¿Estás bien? Estoy bien. Papá, estoy en el aeropuerto. Acabo de llegar de Ginebra. Necesito verte antes de lo que va a pasar esta noche. ¿Qué va a pasar esta noche, mi niña? Algo que debió pasar hace mucho tiempo. La verdad va a salir completamente, papá. Y va a doler. Mucho. Sofía, tu madre, ella realmente planea matar a Aurelio, lo interrumpió Sofía. Sí, papá, eso planea, pero no por las razones que Natalia te dijo. Entonces, ¿por qué? Porque Aurelio descubrió quién es realmente y la está chantajeando. Rodrigo se sintió mareado.
Cada revelación era peor que la anterior. ¿Chantajeando con qué? Con exponerla, con destruir la nueva vida que construyó, con quitarle todo, incluyéndome a mí. ¿Y tú qué papel juegas en todo esto? Yo soy la que va a detenerla. Papá, pero necesito tu ayuda. Por supuesto, mi amor, lo que necesites. Necesito que esta noche vayas a la mansión, a las 8 en punto. Vas a presentarte como un viejo amigo de la familia que quiere saludar. Aurelio te va a dejar entrar porque yo ya le hablé de ti. ¿Le hablaste de mí? Le dije que eras un empresario interesado en hacer negocios con él. Pero papá, hay algo más que necesitas saber antes de esta noche. ¿Qué? Mamá no es la única que ha cambiado en estos 10 años. Yo también. Y las cosas que he tenido que hacer para protegernos a todos. No todas han sido buenas. La línea se quedó en silencio por un momento. Sofía, ¿estás bien? ¿Te ha lastimado alguien? Nadie me ha lastimado, papá. Pero yo sí he lastimado a otros. Y esta noche, tal vez tenga que lastimar a alguien más para salvar a nuestra familia. ¿De qué hablas? Esta noche vas a descubrir cosas sobre mí que tal vez no te gusten, sobre las cosas que he tenido que hacer estos años para mantener seguros a mamá y a mí. Pero necesito que recuerdes que todo lo hice por amor a ti, por amor a ella, por amor a la familia que perdimos. Sofía, me estás asustando. No tengas miedo, papá. Solo recuerda que sin importar lo que pase esta noche, sin importar lo que veas o escuches, yo siempre voy a ser tu niña. ¿Está bien? Siempre vas a ser mi niña. Sofía, sin importar nada. Te amo, papá. Nos vemos esta noche. La línea se cortó, dejando a Rodrigo con más preguntas que respuestas. Su hija, su pequeña Sofía, sonaba como una mujer adulta que había vivido cosas terribles. Y ahora, en pocas horas, toda la verdad iba a salir a la luz. Se dirigió al armario y comenzó a buscar ropa apropiada para la cena más importante de su vida. Una cena que podía terminar en tragedia, revelación, o ambas. A las 8 en punto de la noche, Rodrigo estaba parado frente a la imponente puerta de la mansión Santillán. Llevaba su mejor traje, pero se sentía como si estuviera caminando hacia su propia ejecución. Las manos le sudaban y el corazón le latía tan fuerte que estaba seguro de que se escuchaba hasta la calle. El mayordomo que le abrió la puerta era un hombre mayor, de aspecto distinguido, que lo saludó con una sonrisa profesional. «Buenas noches, señor Mendoza. Don Aurelio lo está esperando en el salón principal». Rodrigo siguió al empleado por un pasillo decorado con pinturas que probablemente costaban más que su casa. Todo en esa mansión gritaba dinero, poder, una vida que él nunca habría podido darle a su familia. «Rodrigo». Aurelio se levantó de un sillón de cuero para recibirlo con un abrazo efusivo. «Qué gusto verte otra vez. Isabela me contó que están considerando hacer negocios juntos». «Así es», logró responder Rodrigo, tratando de mantener la compostura. «Es un placer estar en su hermosa casa». «Victoria», gritó Aurelio hacia las escaleras. «Ya llegó nuestro invitado». Rodrigo escuchó el sonido de tacones bajando las escaleras, y cuando Camila apareció en el salón, se quedó sin aliento. Llevaba un vestido negro elegante que la hacía lucir como una diosa, el cabello recogido en un chongo sofisticado, y joyas que probablemente costaban una fortuna, pero lo que más lo impactó fue su expresión. Una máscara perfecta de serenidad que no revelaba ni una pizca de sorpresa por verlo ahí. «Señor Mendoza», dijo Victoria con una sonrisa fría, extendiéndole la mano. «Qué sorpresa tan agradable». «El placer es mío, señora Santillán», respondió Rodrigo, besando su mano y sintiendo el familiar perfume que lo transportó inmediatamente a tiempos más felices. «¡Isabela!», gritó Aurelio nuevamente. «Ven a conocer a nuestro invitado». Los pasos que se escucharon bajando las escaleras esta vez eran diferentes, más ligeros, más jóvenes. Rodrigo contuvo la respiración, preparándose para ver a su hija después de 10 años. Cuando Sofía apareció en el salón, Rodrigo sintió que el mundo se detenía. Era hermosa, elegante, sofisticada, pero en sus ojos seguía viendo a la niña de 10 años que solía espantarlo escondiéndose detrás de las puertas. Sus ojos, los mismos ojos vivaces de siempre, lo miraron con una intensidad que lo desarmó completamente. «Papá Aurelio, mamá», dijo Sofía con voz clara y segura. «Quiero presentarles a Rodrigo Mendoza,
el hombre del que les he hablado tanto. Rodrigo notó inmediatamente que no lo había llamado por su nombre, sino que se había referido a él de una manera que solo Aurelio y Camila podrían entender. «Isabela, querida», dijo Aurelio, «ya nos habíamos conocido el señor Mendoza y yo». «Lo sé, papá Aurelio, pero hay cosas sobre el señor Mendoza que ustedes no saben». Sofía se acercó a Rodrigo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Por ejemplo, que hace 10 años estuvo casado con una mujer llamada Camila Mendoza. El silencio que siguió fue ensordecedor. Rodrigo vio cómo Camila se ponía pálida y cómo Aurelio fruncía el ceño, confundido. «Isabela, ¿de qué hablas?», preguntó Aurelio. «Hablo de que la mujer con la que te casaste hace 10 años no es Victoria Santillán, papá Aurelio». Sofía se dirigió al bar y se sirvió una copa de vino con una calma que era perturbadora. «Es Camila Mendoza, la esposa que supuestamente murió en un accidente automovilístico junto con su hija de 10 años. ¿Qué?». Aurelio miró a Camila con incredulidad. «Victoria, ¿de qué está hablando Isabela?». «No lo sé», murmuró Camila, pero su voz temblaba. «Creo que nuestra hija está teniendo algún tipo de crisis nerviosa». «¿Nuestra hija?». Sofía soltó una risa fría. «Órale, mamá, qué rápido se te olvidó fingir». «Sí, Aurelio, soy hija de Camila, pero no soy tu hija adoptiva. Soy la hija biológica de Rodrigo Mendoza, la niña que supuestamente murió hace 10 años». Aurelio se dejó caer en su sillón, mirando alternativamente a Camila y a Sofía como si estuviera viendo fantasmas. «Eso es imposible. Victoria me mostró los certificados de defunción, los reportes del accidente. Todo falso», interrumpió Sofía. «Muy bien falsificado, pero falso al fin y al cabo. Mi madre orquestó toda la farsa con tu ayuda, aunque tú no sabías que estabas siendo manipulado desde el principio». «Isabela, cállate», gritó Camila, perdiendo por primera vez la compostura. «No sabes lo que estás diciendo». «¿No sé lo que estoy diciendo?». Sofía se acercó a su madre con una expresión que mezclaba dolor y furia. «Madre querida, he sabido la verdad completa desde que cumplí 16 años. Y no solo eso, he estado investigando por mi cuenta desde entonces». Rodrigo había permanecido callado, observando el drama desarrollarse frente a él, pero finalmente encontró su voz. «Sofía, mi amor». «No», lo interrumpió ella. «Todavía no, papá. Primero necesito que todos sepan toda la verdad, porque hay mentiras que han durado demasiado tiempo». Se dirigió a Aurelio, que seguía en estado de shock. «Papá Aurelio, tú creías que estabas salvando a una mujer desesperada y a su hija huérfana, pero la realidad es que mi madre te eligió específicamente porque acababas de perder a tu esposa y eras vulnerable. Te estudió durante meses antes de acercarse a ti». «¿Estudiado?», murmuró Aurelio. «Sabía cuáles eran tus restaurantes favoritos, tus rutinas en el hospital. Incluso sabía que necesitabas sentirte como un héroe salvador. Todo fue calculado, papá Aurelio, todo». Camila se acercó a Sofía con ojos furiosos. «Basta, no tienes derecho a decir estas cosas». «No tengo derecho». Sofía enfrentó a su madre sin retroceder. «¿Y tú tenías derecho a hacerle creer a mi padre que había perdido a su familia por 10 años? ¿Tenías derecho a convertirme en cómplice de tus mentiras? Todo lo hice por ti, por darte una vida mejor». «Mentira», gritó Sofía. «Lo hiciste porque estabas herida y furiosa, porque papá te había engañado y tu orgullo no podía soportarlo. La enfermedad fue solo la excusa perfecta para hacer lo que ya querías hacer». Rodrigo se acercó lentamente a su hija. «Sofía, ¿cómo supiste todo esto?». «Porque contraté a mis propios investigadores. Papá, durante los últimos 2 años, he estado desenredando todas las mentiras de mamá y descubrí cosas que incluso ella no sabe que yo sé». «¿Qué cosas?», preguntó Camila con voz temblorosa. Sofía se dirigió a un secreter antiguo y sacó una carpeta gruesa. «Por ejemplo, que el tratamiento experimental que supuestamente te salvó la vida no funcionó como dijiste. Te curaste, sí, pero no completamente. Sigues teniendo células cancerígenas dormidas en tu sistema. El estrés extremo podría reactivarlas en cualquier momento». «¿Cómo sabes eso?». «Porque robé tus análisis médicos más recientes y los mandé a analizar con especialistas en Suiza». Sofía abrió la carpeta y comenzó a sacar documentos. «También sé que has estado envenenando lentamente a papá Aurelio durante los últimos 6 meses. Eso es una locura. Locura». Sofía sacó un pequeño frasco de la carpeta.
Este es el frasco de ricina que guardas en tu botiquín. Lo cambié por agua hace 3 semanas. Aurelio se levantó tambaleándose. Ricina, Victoria, me estabas envenenando. Y lo peor de todo, continuó Sofía, ignorando las protestas de su madre, es que planeas matarlo esta noche durante la cena de aniversario, hacer que parezca un ataque cardíaco, heredar toda su fortuna y después desaparecer otra vez. ¿Desaparecer?, preguntó Rodrigo. Con una nueva identidad que ya tiene preparada, se iba a convertir en Elena Vázquez, vivir en una villa en Tuscaní, y yo me iba a quedar aquí, oficialmente huérfana otra vez, pero ahora con una herencia multimillonaria. Camila se desplomó en una silla, con las manos cubriéndole el rostro. ¿Por qué?, murmuró Aurelio. ¿Por qué me harías esto? Te di todo. Te amé como nunca había amado a nadie, porque descubriste quién era realmente, respondió Sofía por su madre. Y la estabas chantajeando. Le dijiste que si no te daba la mitad de tu propia fortuna, ibas a exponer su verdadera identidad. Eso no es cierto, gritó Aurelio. No. Sofía sacó una grabadora de la carpeta. Entonces explícame esta conversación que grabé hace una semana. Presionó play, y la voz de Aurelio llenó el salón. Victoria, querida, he descubierto cosas muy interesantes sobre tu pasado. Creo que es hora de que renegociemos nuestro acuerdo matrimonial. O le cuentas a Isabela la verdad sobre quién eres realmente, o yo lo haré. El silencio que siguió fue absoluto. Sofía, dijo Rodrigo finalmente, ¿cómo conseguiste esa grabación? Su hija lo miró con una expresión que lo aterró. Porque yo también he aprendido a jugar este juego, papá, y he descubierto que a veces, para proteger a las personas que amas, tienes que estar dispuesta a convertirte en el monstruo que todos temen. El silencio en el salón era tan denso que se podría cortar con un cuchillo. Rodrigo miraba a su hija, tratando de reconocer a la niña dulce que había perdido en esta mujer sofisticada y aparentemente despiadada que tenía frente a él. Sofía, dijo finalmente, ¿qué has hecho exactamente estos 2 últimos años? Lo que tenía que hacer, papá, respondió ella con una calma perturbadora. Mamá no fue la única que aprendió a reinventarse. Yo también tuve que hacerlo. Aurelio se levantó tambaleándose, aún procesando las revelaciones. Isabela, Sofía, como te llames, ¿tú sabías que tu madre me estaba envenenando? Claro que lo sabía. De hecho, fui yo quien le sugirió la ricina. Las palabras cayeron como bombas en el salón. Rodrigo sintió que se le helaba la sangre. ¿Qué? Papá, durante estos 10 años he estado estudiando más que solo administración en Suiza. Me especialicé en química forense, toxicología y, digamos que otras habilidades útiles para situaciones complejas. Camila levantó la cabeza, mirando a su hija con horror. Sofía, ¿de qué estás hablando? Estoy hablando de que cuando descubrí que papá Aurelio te estaba chantajeando, decidí ayudarte a resolver el problema, pero a mi manera. Tu manera. Sofía se dirigió nuevamente al secreter y sacó otro frasco pequeño. ¿Recuerdan que les dije que había cambiado la ricina por agua hace 3 semanas? Bueno, eso fue parcialmente cierto. La cambié por algo mucho más interesante. ¿Qué? Un compuesto de mi propia creación. Algo que simula los efectos de la ricina, pero que es completamente reversible. Papá Aurelio, tú has estado sintiendo síntomas de envenenamiento, pero en realidad solo estabas experimentando los efectos de un placebo muy sofisticado. Aurelio se tocó el estómago, confundido. Los dolores, las náuseas, todo real, pero causado por su gestión psicológica combinada con pequeñas dosis de compuestos benignos. Necesitaba que creyeras que estabas siendo envenenado para que actuaras de manera predecible. Rodrigo se acercó a su hija, sintiendo que no la conocía en absoluto. Sofía, ¿por qué harías algo así? Porque necesitaba que todos ustedes estuvieran en la misma habitación esta noche. Necesitaba que todas las mentiras salieran a la luz de una vez por todas. Has estado manipulándonos a todos, como mamá me enseñó. Papá, solo que yo lo hice mejor. Camila se levantó bruscamente. Yo nunca te enseñé a ser cruel, ¿no? ¿Y qué llamas a hacerle creer a papá que había perdido a su única familia? ¿Y qué llamas a casarte con papá Aurelio sabiendo que no lo amabas? ¿Y qué llamas a planear asesinarlo cuando se volvió inconveniente? Yo nunca planeé asesinarlo. No,
Sofía presionó otro botón en la grabadora. La voz de Camila llenó el salón. Si Aurelio no se calla, voy a tener que silenciarlo permanentemente. No puedo permitir que destruya lo que hemos construido. Camila palideció. Esa conversación, como... Instalé micrófonos en toda la casa hace 6 meses, mamá. He estado grabando todo lo que has dicho y hecho. Cada plan, cada mentira, cada momento de desesperación. Rodrigo se sintió mareado. Sofía, ¿por qué me contactaste? ¿Por qué decidiste traerme aquí esta noche? Porque necesitaba que tuvieras la oportunidad de decidir si querías recuperar a tu familia. Papá, pero primero necesitabas saber exactamente qué tipo de familia ibas a recuperar. ¿Y qué tipo de familia es esa? Sofía lo miró con una expresión que mezclaba amor y tristeza. Una familia rota, papá. Una familia donde la madre se convirtió en mentirosa y potencial asesina, donde la hija se convirtió en manipuladora y chantajista, y donde el padre, el padre perdió 10 años de su vida llorando por fantasmas. Aurelio, que había estado escuchando todo en silencio, finalmente habló. ¿Y yo qué papel juego en todo esto? ¿También soy parte de su experimento? Tú, papá Aurelio, eres la víctima, el hombre bueno que fue usado por mamá, manipulado por mí, y que ahora tiene que decidir si puede perdonar o si prefiere destruirnos a todos. ¿Perdonar? Aurelio soltó una risa amarga. ¿Perdonar 10 años de mentiras? ¿Perdonar que mi esposa sea otra persona completamente? ¿Perdonar que mi hija adoptiva sea una manipuladora profesional? Sí, respondió Sofía simplemente. Perdonar todo eso, porque a pesar de las mentiras, a pesar de la manipulación, hay algo que siempre fue real: el amor. ¿El amor?, preguntó Camila con voz quebrada. Mamá, te amas a papá Rodrigo. Siempre lo has amado, incluso cuando fingiste odiarlo. Todo esto lo hiciste porque no pudiste soportar la idea de que él te viera morir, o porque no pudiste perdonarle su aventura. Sofía, y tú, papá Aurelio, ¿realmente amas a mamá? Sí, te enamoraste de una mentira, pero los sentimientos que desarrollaste fueron reales. Por eso el chantaje te dolió tanto, porque sentías que estabas perdiendo algo genuino. ¿Y tú?, preguntó Rodrigo. ¿A quién amas tú? Los amo a todos, papá, a ti, por nunca dejar de buscarme aunque pensaras que estaba muerta. A mamá, por sacrificar todo para darme una vida mejor, aunque fuera de la manera más equivocada posible. Y a papá Aurelio, por cuidarme como si fuera realmente su hija durante todos estos años. Entonces, ¿cuál es tu plan?, preguntó Aurelio. ¿Cómo termina todo esto? Sofía respiró profundamente. Con la verdad, con todas las verdades, mamá. Tú vas a contarle a papá Rodrigo la historia completa. ¿Por qué realmente decidiste fingir tu muerte? ¿Qué sentiste cuando descubriste su aventura? ¿Cómo te enamoraste realmente de papá Aurelio con el tiempo? No puedo. Sí puedes. Y papá Rodrigo, tú vas a contarnos por qué tuviste la aventura con Natalia. ¿Qué estaba faltando en tu matrimonio? Y si realmente puedes perdonar 10 años de mentiras. Sofía, y papá Aurelio, tú vas a decidir si puedes amar a mamá sabiendo quién es realmente, o si el engaño es imperdonable. ¿Y si decidimos que no podemos perdonar?, preguntó Aurelio. Entonces cada uno sigue su camino. Mamá vuelve a desaparecer con su nueva identidad. Tú te quedas con tu imperio y buscas una nueva esposa que no tenga un pasado complicado. Papá Rodrigo regresa a su vida de viudo. Y yo me voy a algún lugar donde pueda empezar de nuevo, sin mentiras, sin manipulaciones. Y si decidimos que sí podemos perdonar, entonces encontramos la manera de ser una familia, rara, complicada, disfuncional, pero real. Por primera vez en 10 años, completamente real. El salón se quedó en silencio mientras cada uno procesaba las opciones. «Hay algo más», dijo Sofía finalmente. «Algo que ninguno de ustedes sabe todavía». «¿Qué?», preguntaron los tres al unísono. «Natalia está en camino. La cité para las 9:30. Ella también merece estar aquí para el final de esta historia». «¿Por qué?». «Porque ella fue el catalizador de todo esto, papá. Su aventura contigo fue lo que empezó toda esta cadena de mentiras y dolor. ¿Y por qué? Porque ella también los ama. A ambos, a ti y a mamá. Cada uno de manera diferente». «¿Qué quieres decir?».
Quiero decir que Natalia se hizo investigadora privada no solo por despecho, sino porque quería encontrar una manera de reparar el daño que había causado. Ha estado investigando nuestra familia durante años, tratando de encontrar la manera de reunirnos. Como si hubiera sido invocada por sus palabras, el timbre de la puerta sonó. «Y ahí está», dijo Sofía, dirigiéndose hacia la entrada. «Ahora sí, vamos a tener nuestra reunión familiar completa». Cuando Natalia entró al salón, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Llevaba un vestido azul marino elegante, pero su rostro mostraba la preocupación de alguien que sabía que estaba caminando hacia una confrontación inevitable. «Buenas noches a todos», dijo con voz firme, aunque Rodrigo notó el ligero temblor en sus manos. «Natalia», murmuró Camila, mirándola con una mezcla de odio y curiosidad. «La famosa amante y la investigadora que descubrió todos tus secretos», respondió Natalia sin retroceder. «Aunque, para ser honesta, Sofía me facilitó mucho el trabajo». «¿Ustedes han estado trabajando juntas?», preguntó Rodrigo, sintiendo que cada revelación lo confundía más. «Durante los últimos 6 meses», confirmó Sofía. «Natalia me contactó después de que tú la contrataras para investigar a mamá. Ella sospechaba que yo podría estar viva. Y yo necesitaba ayuda profesional para desenredar todas las mentiras». Aurelio se sirvió un whisky doble antes de hablar. «Déjame ver si entiendo esto correctamente. Mi esposa es en realidad la exesposa de este hombre», señaló a Rodrigo. «Mi hija adoptiva es en realidad hija biológica de mi esposa, y este hombre, y esta mujer», señaló a Natalia, «es la investigadora que yo pensé que estaba trabajando para mi esposa, pero que en realidad estaba trabajando con mi hija adoptiva para exponer a mi esposa». «Básicamente, sí», respondió Sofía. «¿Te estás arrepintiendo de habernos invitado a cenar?». Aurelio soltó una risa que sonaba peligrosamente histérica. «Querida, en este punto ya nada me sorprende. ¿Qué más falta por revelar? ¿Que en realidad soy tu padre biológico? ¿Que Natalia es tu hermana perdida? No, papá Aurelio. Esos sí son todos los secretos familiares». Sofía se acercó a él y le tocó el brazo con genuino cariño. «Pero ahora viene la parte más difícil». «¿Cuál parte?». «La parte donde todos tenemos que decidir si podemos vivir con la verdad». Camila, que había permanecido callada desde que Natalia llegó, finalmente habló. «¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?», les dijo a todos, pero mirando directamente a Rodrigo, «que después de 10 años de mentiras, después de convertirme en alguien que no reconozco, después de planear cosas terribles, todavía te amo. Sigo enamorada del hombre que me engañó, que llegó tarde cuando más lo necesitaba, que me hizo sentir como si no fuera suficiente». «Camila, no, déjame terminar», continuó ella, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Quiero que sepas por qué realmente hice todo esto. No fue solo por la enfermedad, no fue solo por darte una vida mejor a Sofía. Fue porque cuando descubrí tu aventura con Natalia, me di cuenta de que prefería que pensaras que estaba muerta a que vivieras conmigo por lástima. Yo nunca habría estado contigo por lástima. ¿No? ¿Habrías terminado la aventura si yo no me hubiera enfermado? ¿Habrías vuelto a casa todas las noches si yo hubiera estado sana? ¿Me habrías vuelto a mirar con los mismos ojos de antes?» Rodrigo se quedó en silencio, porque honestamente no sabía la respuesta a esas preguntas. «¿Ves?», dijo Camila, «ni siquiera puedes mentir para hacerme sentir mejor. Por eso fue más fácil desaparecer. Por eso fue más fácil convertirme en Victoria. Una mujer nueva sin historia, sin pasado doloroso, sin la humillación de saber que mi esposo había encontrado consuelo en otros brazos». Natalia se acercó a Camila lentamente. «Camila, hay cosas que no sabes sobre mi relación con Rodrigo». «¿Cómo qué?». «Como que yo fui quien terminó la aventura, como que él estaba arrepentido y había decidido confesar todo y luchar por salvar su matrimonio, como que la noche de tu accidente. Él me había dicho que me amaba a ti y que iba a hacer todo lo posible para reconquistar tu corazón». Camila miró a Natalia con incredulidad. «¿Por qué me dirías eso ahora?». «Porque he cargado con la culpa de destruir su matrimonio durante 10 años. Porque me enamoré de un hombre casado y causé dolor a una familia inocente. Y porque a pesar de todo, también llegué a amarte a ti. Que, durante estos meses de investigación, estudiando tu vida, entendiendo tus motivaciones,
viendo el amor que le tienes a tu hija. Me di cuenta de que eres una mujer extraordinaria que tomó decisiones terribles por las razones correctas. Sofía intervino antes de que alguien más pudiera hablar. Mamá, hay algo que Natalia no te ha dicho, algo que descubrimos durante la investigación. ¿Qué? La noche de tu accidente, papá no llegó tarde por una junta de trabajo, llegó tarde porque estaba comprando esto. Sofía sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolso y se la entregó a Camila. Cuando ella la abrió, encontró un hermoso anillo de diamantes. ¿Qué es esto? Un anillo de compromiso renovado, explicó Rodrigo con voz quebrada. Iba a pedirte que nos casáramos otra vez. Había decidido contarte todo sobre Natalia, pedirte perdón y empezar de nuevo. Por eso llegué tarde esa noche. Estaba en la joyería eligiendo el anillo perfecto. Camila se desplomó en una silla, mirando el anillo con lágrimas que no podía contener. Ibas a confesarme todo. Y después iba a pasar el resto de mi vida demostrándote que eras la única mujer que realmente amaba. ¿Y la enfermedad? Habríamos luchado juntos, como una familia, como se suponía que debía ser. Aurelio, que había estado observando todo en silencio, finalmente habló. Victoria, Camila, como quieras llamarte, hay algo que yo también necesito confesar. ¿Qué? Yo sabía quién eras desde hace 6 meses. El silencio que siguió fue absoluto. ¿Qué? Susurraron todos al unísono. Contraté mi propio investigador cuando comencé a sospechar. Descubrí tu verdadera identidad, tu pasado, todo. Por eso comencé a presionarte. No porque quisiera chantajearte, sino porque quería que confiaras en mí lo suficiente para decirme la verdad. Entonces, ¿por qué no me confrontaste directamente? Porque me había enamorado de ti, de la verdadera tú, de la mujer que era tan fuerte que pudo fingir su muerte para proteger a su hija, de la mujer que era tan leal que prefirió sufrir en silencio antes que ser una carga, de la mujer que amaba tanto a su familia que estaba dispuesta a sacrificar su propia felicidad. Pero yo no te amo de la misma manera. Lo sé, respondió Aurelio con una sonrisa triste. Siempre lo supe, pero pensé que tal vez, con tiempo, podrías aprender a amarme como yo te amo a ti. Aurelio. Está bien, Camila, está bien. He tenido 10 años contigo, 10 años de ser amado por alguien extraordinaria, aunque fuera una versión editada de ti misma. Y he tenido el privilegio de ser padre de Sofía, aunque fuera bajo circunstancias falsas. Sofía se acercó a Aurelio y lo abrazó. Tú siempre vas a ser mi papá, Aurelio, sin importar lo que pase esta noche. ¿Y qué va a pasar esta noche?, preguntó él. Eso depende de ustedes 3, respondió Sofía, mirando a Rodrigo, Camila y Natalia. Ustedes son los que tienen que decidir cómo termina esta historia. Rodrigo se acercó a Camila y se arrodilló frente a ella. Camila, sé que no tengo derecho a pedirte nada después de todo lo que ha pasado. Sé que te fallé cuando más me necesitabas. Sé que mi infidelidad fue el catalizador de 10 años de dolor, pero también sé que nunca dejé de amarte, ni un solo día en estos 10 años. Rodrigo, no estoy pidiendo que regreses conmigo. No estoy pidiendo que fingamos que nada de esto pasó. Solo estoy pidiendo una oportunidad para conocer a la mujer en la que te convertiste, una oportunidad para ser el padre que Sofía se merece, una oportunidad para construir algo real sobre las ruinas de todas nuestras mentiras. Camila miró el anillo en sus manos, después miró a Aurelio, después a Natalia y finalmente a Sofía. ¿Y si no funciona? ¿Y si somos demasiado diferentes ahora? ¿Y si el daño es irreparable? Entonces al menos habremos intentado, respondió Rodrigo, y al menos Sofía habrá visto que el amor verdadero vale la pena luchar por él, sin importar cuántas mentiras tenga que atravesar para encontrarlo. 1 año después, el sol de la mañana se filtraba por las ventanas del nuevo restaurante Nuevo Amanecer, iluminando las mesas donde familias desayunaban tranquilamente. Rodrigo ajustó el letrero que anunciaba la gran apertura, mientras observaba a sus socios trabajar en los últimos detalles. ¿Nervioso?, preguntó Aurelio, acercándose con 2 tazas de café. Terriblemente, admitió Rodrigo, aceptando la bebida. ¿Quién iba a pensar que terminaríamos como socios después de todo lo que pasó? La vida tiene formas extrañas de sorprendernos, respondió Aurelio con una sonrisa genuina. Además,
Alguien tenía que ayudarte a hacer realidad el sueño de Sofía de tener un negocio familiar. Desde la cocina llegó la voz de Sofía gritando instrucciones a los chefs. A los 21 años, había demostrado tener un talento natural para los negocios. Pero más importante, había encontrado su propósito ayudando a reunir familias alrededor de una buena comida. «Papá Rodrigo, papá Aurelio», gritó desde la cocina. «Vengan a probar el menú especial». Los dos hombres intercambiaron una mirada divertida. Había tomado meses acostumbrarse a esa dinámica, pero ahora se sentía natural. Sofía había decidido mantener a ambos como figuras paternas en su vida, y sorprendentemente, funcionaba. En la cocina, Sofía llevaba un delantal manchado de harina y una sonrisa radiante. A su lado, Camila ayudaba con la decoración de los postres, concentrada en cada detalle. «¿Cómo va todo por aquí?», preguntó Rodrigo, acercándose para besar la mejilla de Camila. «Casi listos», respondió ella, sonriéndole con el mismo amor de siempre, pero ahora sin las sombras del pasado. «Aunque tu hija es una perfeccionista terrible, nuestra hija», corrigió Rodrigo suavemente. Era un recordatorio constante y necesario. Después de meses de terapia familiar, habían aprendido a reconstruir su relación sobre bases completamente nuevas. No fingían que el pasado no había existido, sino que lo usaban como cimiento para algo más fuerte. «¿Ya llegó Natalia?», preguntó Sofía, mirando hacia la entrada. «Debe estar al llegar», respondió Aurelio. Dijo que tenía que pasar primero por el juzgado para firmar unos documentos. Natalia había sido fundamental en la reconstrucción de la familia. Su trabajo como investigadora privada le había dado las herramientas para ayudarlos a desenredar no solo las mentiras del pasado, sino también para construir confianza en el presente. Más importante aún, se había convertido en la amiga que Camila nunca supo que necesitaba. «¡Aquí estoy!», gritó Natalia desde la entrada, cargando una botella de champán. «Perdón por llegar tarde, pero tengo noticias increíbles». «¿Qué pasó?», preguntó Sofía, corriendo hacia ella. «Oficialmente adoptaron mi propuesta para el programa de reunificación familiar», anunció Natalia con los ojos brillantes. «Van a financiar mi nuevo proyecto para ayudar a familias separadas por circunstancias traumáticas». Todos aplaudieron. El proyecto había sido idea de Natalia después de ver cómo su propia experiencia había ayudado a reunir a los Mendoza Santillán, como habían decidido llamarse oficialmente. «Eso significa que podrás ayudar a otras familias como la nuestra», dijo Camila, abrazando a Natalia. «Familias disfuncionales, complicadas y completamente locas, pero llenas de amor», agregó Sofía con una sonrisa. «Exactamente ese tipo», respondió Natalia, «porque he aprendido que las familias perfectas no existen, pero las familias reales sí valen la pena». «Hablando de familias reales», interrumpió Aurelio, «hay algo que tengo que anunciarles». Todos se quedaron en silencio, esperando. «He decidido volver a casarme». El silencio se volvió tenso por un momento, hasta que Sofía gritó: «¿En serio? ¿Con quién?». «Con Elena Martínez, la arquitecta que diseñó la remodelación del restaurante. Llevamos saliendo 6 meses, y, bueno, cuando sabes que es la correcta, lo sabes. Papá Aurelio». Sofía lo abrazó. «Estoy tan feliz por ti. ¿Y Elena sabe toda nuestra historia loca?», preguntó Camila. «Cada detalle sórdido», respondió Aurelio con una carcajada. «Y aún así decidió quedarse. Dice que cualquier hombre que pueda amar tan incondicionalmente a una familia que técnicamente lo traicionó, debe ser un buen hombre». «Elena tiene razón», dijo Rodrigo, extendiendo la mano. «Eres un hombre extraordinario, Aurelio, y nos alegramos de que hayas encontrado el amor que te mereces». «Gracias, Rodrigo. Viniendo de ti, eso significa mucho». Los dos hombres se abrazaron, sellando una amistad que había nacido de las circunstancias más extrañas, pero que se había vuelto genuina y sólida. «Está bien, familia loca», interrumpió Sofía. «Es hora de abrir oficialmente el restaurante». Mientras se dirigían hacia la entrada, Rodrigo tomó la mano de Camila. «¿Cómo te sientes?», le preguntó. «Asustada», admitió ella, «pero es un miedo diferente. Es miedo de las cosas buenas, de ser feliz otra vez, de que todo esto sea real. Es real, mi amor, y esta vez, pase lo que pase, lo enfrentamos juntos». Camila se detuvo y lo miró a los ojos. «Rodrigo, hay algo que nunca te he dicho.
algo que necesitas saber. Que a pesar de todas las mentiras, a pesar de todo el dolor que causé, a pesar de los años perdidos, no me arrepiento completamente de lo que hice. ¿Por qué? Porque si no hubiera fingido mi muerte, nunca habrías aprendido cuánto realmente nos amabas, nunca habrías luchado tan duro por recuperarnos, y nunca habríamos tenido la oportunidad de enamorarnos otra vez. Pero esta vez conociendo exactamente quiénes somos realmente. ¿Te refieres a enamorarnos de nuestras versiones rotas? Me refiero a enamorarnos de nuestras versiones completas. Las partes buenas y las partes oscuras, las mentiras y las verdades, los errores y los aciertos. Rodrigo la besó suavemente. Te amo, Camila Victoria Mendoza Santillán. Ese nombre es ridículamente largo, se rió ella. Pero es nuestro nombre, toda nuestra historia loca en un solo nombre. Oigan, tortolitos, gritó Sofía desde la entrada. Tenemos clientes esperando. Efectivamente, había una pequeña fila de personas esperando para entrar al nuevo restaurante. Rodrigo reconoció a algunos, vecinos, colegas, amigos que habían sido testigos de su dolor durante años y que ahora venían a celebrar su nueva felicidad. ¿Listos?, preguntó Sofía, con la mano en la cerradura. «Listos», respondieron todos al unísono, cuando abrieron las puertas. El restaurante se llenó rápidamente de gente, risas y el aroma de comida casera. Rodrigo observó a su familia trabajar juntos. Sofía dirigiendo el servicio con la energía de la juventud, Camila asegurándose de que cada plato fuera perfecto, Aurelio charlando con los clientes como el anfitrión natural que era, y Natalia documentando todo para su nuevo proyecto. Al final del día, cuando el último cliente se había ido y estaban limpiando las mesas, Sofía levantó una copa de vino. «Quiero hacer un brindis», anunció. «¿Por qué?», preguntó Camila. «Por las familias que se construyen sobre mentiras y se reconstruyen sobre verdades. Por los amores que sobreviven traiciones y renacen más fuertes. Por los perdones que parecen imposibles pero que ocurren de todas maneras. Y por las segundas oportunidades que a veces vienen disfrazadas de primeras oportunidades. ¡Salud!», gritaron todos. Chocando sus copas, esa noche, mientras cerraban el restaurante, Rodrigo se quedó un momento en la puerta, observando el letrero que brillaba en la oscuridad. «Nuevo amanecer, restaurante familiar». Sofía se acercó y le puso una mano en el hombro. «¿En qué piensas, papá? En que a veces las historias más hermosas empiezan con las tragedias más terribles. ¿Y cuál crees que sea la moraleja de nuestra historia?». Rodrigo sonrió, abrazando a su hija. «Que el amor verdadero no es el que nunca se rompe, Sofía, es el que se rompe completamente, y aún así encuentra la manera de sanarse. Es el que sobrevive a las mentiras, perdona las traiciones, y sigue eligiendo empezar de nuevo cada día. Me gusta esa moraleja, papá. A mí también, mi niña, a mí también». Y mientras caminaban hacia casa juntos, bajo un cielo lleno de estrellas, Rodrigo supo que esta vez su familia era real, complicada, imperfecta, construida sobre ruinas y cimentada con perdón, pero completamente, irrevocablemente real. Al final, había resultado que el amor sí podía regresar de entre los muertos. Solo necesitaba tiempo, ¿verdad? Y el coraje de empezar otra vez.